El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Buenas noches, bienvenidos todos a Diálogo Mayor. Este es un programa de la Universidad del Rosario que establece una relación y un diálogo directo con la sociedad y con los televidentes. Hoy tendremos un programa muy interesante y al cual quiero agradecerles su presencia porque es un tema de primer orden para los televidentes y para nosotros. Hoy tenemos el inicio en esta mesa de diálogo para conocer lo que dicen nuestros candidatos a la próxima presidencia de la República. La primera candidatura que se ha lanzado es la del doctor y el senador que hoy tenemos aquí presente, Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático. Antonio, mis agradecimientos por su invitación, a todos sus televidentes, mis saludos. Bueno, pues nos encanta tenerlo aquí entre nosotros. Es uno de los senadores más votados desde hace 12 o 14 años, entiendo, ¿no? Sí, ya tengo unos cuantos años de estar allí, sí, fui la primera votación en las elecciones pasadas. 196.000 electores han creído en él. Representa confianza, seriedad y trabajo y creemos que el senador Robledo ha tocado todos los temas que al país y a los televidentes le interesan. Vamos a conversar con él. ¿Por qué el Polo hoy para las elecciones presidenciales y cuál es la posición directamente de este partido político frente a una posible elección y una posible primera magistratura en Colombia? Hablemos, senador Robledo, ¿por qué el Polo se lanza y se lanza de primero a esta contienda electoral? Sí, digamos primero esto, Antonio, y a los televidentes. Nosotros consideramos que el país está tremendamente mal. O sea, si uno analiza la vida de la gente, el empleo, la salud, la educación, este hecho pavoroso de la corrupción que asquea a nuestro país, es evidente que Colombia necesita una transformación profunda, una transformación democrática, pero una transformación profunda que no la van a hacer quienes nos han gobernado. Aquí nos han gobernado los mismos desde hace mucho rato y por eso pasa lo mismo. Por eso esto es como una pesadilla de cosas iguales. Entonces en el Polo tomamos la decisión de salir relativamente temprano con esto para empezar pues a plantear nuestro debate. Nosotros no hacemos política con corrupción, con clientelismo, comprando votos ni cosas de estas, sino persuadiendo y explicando. Entonces pensamos que es prudente ir haciendo las cosas, digamos, más o menos de temprano. Ahora tenemos en el Polo un proceso interno que lo vamos cubriendo. De momento yo lo que tengo es una precandidatura, pero digamos que sí vamos introduciéndonos en este tema porque creemos que es lo que el país necesita, que el debate se adelante a profundidad y nosotros somos actores importantes de ese tema. Perfecto. Senador, yo no creo mucho en las encuestas y de hecho creo que los últimos años han demostrado que las cosas no nos van bien con las encuestas. Nadie esperaba los resultados en Estados Unidos, nadie esperaba los resultados en el plebiscito acá y cambiaron las encuestas radicalmente esas decisiones. ¿Cómo se mueve esto de las encuestas para ustedes? ¿Qué ha pasado en estas últimas 2 o 3 encuestas? ¿Cómo aparece usted y el Polo? Digamos que estas encuestas en estos momentos son más como trabajos, llamemos, de recordación, ¿sí? Entonces, digamos, en mi caso, a diferencia de buena parte de los otros nombres que se están mencionando, como yo no he sido una persona que haya tenido, digamos, candidaturas a la presidencia o a la alcaldía de Bogotá o cosas de este corte, mi nombre es un nombre relativamente poco conocido, pues porque, digamos, que es la situación que me ha creado la vida. Entonces, estamos marcando ahí, yo creo que estamos bien, yo no tengo ningún afán de ese tipo, faltan 15 meses en ese sentido y lo que estamos es un poco en el trabajo de irle diciendo a los colombianos, bueno, aquí hay una opción diferente, hay un modo de pensar, hay una persona, en este caso, que no tengo, digamos, rabo de paja en ninguna cosa y nadie puede decir nada negativo, grave en contra mío y pensamos que eso va a irse notando de una u otra manera en el desarrollo de la campaña. Perfecto. Senador, entremos en materia. 196.000 colombianos votaron por usted. Eso es una cifra importante. Y 196.000 colombianos que se han ido sumando y multiplicando en un trabajo como senador realmente notable e importante. Entre otras, usted ha batido el récord de las iniciativas y de los debates en el Congreso. Y eso son más de 130 debates en los últimos años. Eso es muy importante. Saltar de ser senador
arriesgarme a ser presidente, hay un tramo largo y complicado, de complicarme la vida, por supuesto. ¿Cuál sería ese plan, ese programa de gobierno de lo más urgente que el senador Robledo asumiría Sí, yo si digo asumiera esto. la presidencia? Yo digo esto, Antonio, mire, Colombia podría ser un gran país. Colombia tiene un territorio inmenso, lleno de riquezas. Tenemos un pueblo famoso en el mundo por inteligente, creativo, buen trabajador. O sea que tenemos un país que podría estar en los primeros niveles de progreso en el mundo y no lo estamos. Tenemos dos grandes fallas muy notorias. La primera, somos un país con una de las peores desigualdades sociales del mundo. O sea, la relación entre la extrema riqueza y la mucha pobreza es de las peores del mundo. Y es un país donde se crea poca riqueza, apenas $6.000 de producto per cápita al año, que eso es muy poquito. Piense usted que hay países de $100.000, hay países de 50.000. O sea que uno puede asegurar que todos quienes nos han gobernado, en medio de un mar de corrupción, hay que decirlo, no han cumplido con el deber ni de crear harta riqueza, ni de distribuir bien esa riqueza. Y eso se vuelve, digamos, una tragedia ciudadana. Entonces nuestra lucha es esa, nuestra lucha es una lucha democrática. Nosotros no estamos proponiendo acabar con la propiedad privada, ni hacer de Colombia un satélite de algún centro de poder extranjero. Nunca hemos sido amigos de la lucha armada, pero sí estamos hablando de una transformación democrática, que empiece a mover las cosas. Y estamos proponiendo una gran unidad de sectores populares, clases medias y empresariales, para que entre todos cambiemos la manera de concebir el país. O sea, el país no está mal como una especie de maldición gitana, por decir alguna cosa, sino porque ha estado mal gobernado desde siempre, y entonces lo que hay que hacer es vencer en las urnas a esos que nos han gobernado mal. Antonio, escúcheme que me alargo un poco. Yo tengo una nieta que va a cumplir 3 años. Y yo quisiera, como todos los abuelos, quisiera que a mi nieta le fuera de maravillas, claro, pero no porque sea la nieta del senador Robledo, o sea, porque yo la proteja y le monte un combo para protegerla, sino porque yo quisiera que a todos los nietos en Colombia les fuera bien y tuvieran los derechos ciudadanos que hoy no tienen. Son dos maneras de pensar el país completamente distintas. Ellos, los que nos han gobernado para ellos. Y algunas migajitas se caen y le alcanzan para alguien, pero no ha habido una política de real desarrollo del país. Perfecto. Estamos hablando de un país con equidad, con desarrollo, modernizado, por supuesto, una Colombia distinta. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y con el senador Robledo seguiremos hablando ya de temas mucho más puntuales. Educación, vivienda, salud, desarrollo en general del país. No se vayan, ya regresamos con ustedes. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado de la semana es De Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas. El libro está dispuesto con el objetivo de ver cómo ha cambiado el régimen con Chávez y Maduro, pero para poder hacer esta comparación se requiere introducir al lector en una relación que ha caracterizado históricamente a Venezuela y a su sistema político, la relación entre el petróleo y el Estado. Volvemos a Diálogo Mayor. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Hoy estamos con el senador Robledo escuchando su propuesta de gobierno desde el Polo Democrático. Pero vamos a escuchar, como siempre, a nuestra audiencia, a nuestros televidentes. Los ciudadanos tienen mucho que contarnos. Escuchémonos. Pues bueno, cualquiera de los movimientos políticos que hay pueden asumir la presidencia siempre y cuando tengan unos programas que favorezcan a la población. Pues yo creo que estamos en un país donde cada persona es libre de decidir quiénes van a ser sus mandatarios, entonces pues cualquier idea es válida en el momento en que se presentan pues a una convocatoria o ante el gobierno, mejor dicho. Pues si le dan la oportunidad, por decirlo así, a grupos al margen de la ley, en este caso a subversivos, ¿por qué no darle la oportunidad a este partido? Pues me parece buena la idea de que por primera vez la presidencia sea suelta, o sea, los que han mandado este país y gobernado este país durante tanto tiempo,
suelten por fin ese liderazgo y permitan que políticos con otro pensamiento tomen las riendas de este país como una oportunidad a otro pensamiento y también para demostrar que no estamos gobernados solo por ciertos políticos, sino que hay posibilidad para todos los pensamientos y todos los partidos políticos acá en Colombia. Primero que todo considero que sería muy difícil que llegara a la presidencia, porque igual este país todavía tiene un pensamiento muy de derecha y muy hacia lo tradicional y conservador, como lo vimos por ejemplo reflejado en las votaciones del plebiscito de la paz. Entonces ya a partir de ahí creo que pues para mí sería imposible que llegara a la presidencia. Hemos escuchado ya a los ciudadanos en estas múltiples opiniones con respecto a la candidatura del Polo Democrático y directamente del senador Robledo. Vamos a continuar con él conversando este tema tan espinoso en estos días. Varios de los partidos no se han podido lanzar ni han podido lanzar candidatos porque están salpicados por temas de corrupción. ¿Cómo ve este tema tan complicado en el país, que creo que el país ya lleva 150 años cansado de esta situación? ¿Qué hacer? Esta es una cosa realmente escandalosa. Mire usted, este escándalo de Odebrecht, que es una cosa pavorosa de corrupción, que salpica en materia grave las dos últimas candidaturas presidenciales. Eso no sucede en todos los países del mundo. Colombia está especialmente mal en este asunto. Ahora, yo acabo de publicar un libro sobre corrupción, que son varios de mis debates sobre corrupción. Yo he trabajado eso mucho en el Congreso. Y ese texto tiene, Antonio, una cosa que yo valoro mucho, es que tiene un pequeño ensayo en su introducción, que es intentar precisar las causas de la corrupción. Las causas. Yo pongo mucho este ejemplo. Uno no va donde el médico a que el médico le diga dónde le duele. Cuando uno va, le dice, me duele aquí. Uno va donde el médico es a que el médico le diga por qué le duele y cómo curarse del dolor. Por supuesto. Entonces, si aquí no aclaramos las causas de la corrupción, esto no lo vamos a poder resolver nunca. Entonces, esa es mi posición. Entonces, entre varias cosas que planteo y que el tiempo no me da para desarrollar, hay una cosa que vengo señalando que está demostrada hasta la saciedad. Hace medio siglo, cuando se constituyó el Frente Nacional en Colombia, las élites de los dos partidos, que eran los únicos que había en esos días, hicieron un acuerdo con la élite económica y social de Colombia y con los intereses extranjeros en el país para hacer política, derrotar a quienes pensaban diferentes con una cosa que en esos días se llamó el clientelismo. Clientelismo, Antonio. Que usted sabe bien que esa es una palabra como amable para decir robarse los votos, corrupción electoral, compraventa de conciencias, bueno, todo este horror que tenemos. Entonces, cuando eso se planteó hace 50 años, ya era muy malo. Pero tenemos 50 años de eso irse pudriendo. Yo digo que en esos días hicieron como una sopa y le tiraron a eso murciélagos, vampiros, cucarachas, ratas, de todo, ¿cierto? Y eso lleva 50 años. Claro, ebulliendo. Ebulliendo y pudriéndose allí, bueno. ¿Y qué haría usted para combatir eso? Lo primero es derrotar a quienes nos han gobernado, porque resulta que ese pacto de hace 50 años se ha sostenido a lo largo del tiempo. Y por eso es en buena medida la corrupción, porque esto se volvió una batalla no de quién tiene mejores ideas, sino quién reparte más plata. La plata del Estado, por supuesto, la meten ahí de manera corrupta. La plata de los sectores privados que están financiando sus negocios, la meten ahí, por supuesto. Los recursos del narcotráfico también entran, de las transnacionales, porque la elección se volvió es quién se compra a Colombia. Usted mira que hay uno de los candidatos presidenciales en este momento que el gobierno nacional le dio como el poder de irse por Colombia como casi que como Santa Claus a decir que es que él reparte todo como si fueran cosas de su bolsillo. Todos son esos métodos los que nos han puesto a estos personajes en la dirección del Estado con un agravante. Como se compran y coaccionan a la gente para votar, no tienen que convencerla con buenos gobiernos. Entonces aquí puede suceder que a un campesino lo arruinan con los TLCs y en la práctica con el clientelismo lo obligan a votar por el senador que hizo de verdugo cuando aprobó los TLCs o por el presidente de la República. Absurdo. Pero eso también, digamos, se suma no solamente la estructura misma del Estado, sino también todo lo que significa la corrupción de la rama judicial, ¿no? Todo lo que implicaría estas decisiones directamente de la rama.
Es que lo que pasa es esto, Antonio. Ese acuerdo de hace medio siglo incluía repartírselo todo. Acuérdese que en esos días usted no podía ser maestro de escuela en Colombia si no decía si era o liberal o conservador. Usted no podía ser juez de la República si no era cuota de un partido o de otro partido. Bueno, y eso en buena medida se sigue manteniendo en las contralorías, en las procuradurías, en todas partes. Repartiendo el país puestos. está tomado como por unos combos, que ya no antes eran solo 2, ahora ya son 6 o 7, ¿sí? Con nombres distintos, 5, los que sean, pero de ellos, de toda esta política tradicional. Repito, esto está demostrado, no es un cuento del senador Robledo. Yo cito mucho un artículo del doctor Alejandro Gaviria, el actual ministro de Salud, con quien tengo muchas contradicciones, pero él dice, a la oposición en Colombia se derrota con clientelismo. O sea, a quienes queremos un país distinto, nos aplastan con clientelismo. O sea, los senadores que solo salen con voto de opinión, como puede ser el caso mío, u otros pocos, son poquísimos. El grueso de la política es un negocio. Es una estructura. Claro, y por eso necesitan entonces meterle a una campaña electoral 20.000 o 30.000 o 50.000 millones de pesos, porque si no, no son capaces de ganarla. Perfecto. Senador, es el tema en televisión, lástima que es muy corto porque Sí, claro. serían muchos temas para tratar y hay uno que nos preocupa igualmente y es el tema de salud. Hace unos 15, 20 días salió una publicación de la revista International Living informando que Colombia tenía el tercer sistema de salud mejor dotado y más efectivo del mundo. Yo quisiera saber qué pasa con esos datos. Los colombianos nos quejamos tanto de los temas de salud. ¿Qué haría usted? ¿Cómo lo ve? Esa es una farsa, ese informe, Antonio, porque esa es una evaluación hecha por las compañías aseguradoras, que son las dueñas del negocio. Entonces, claro, les parece de maravilla lo que sucede en Colombia. Son algo así como las EPS evaluándose a sí mismas. Entonces dicen que aquí todo el mundo está feliz, exactamente. Pero si uno le pregunta a la gente le dice lo contrario. Ese es un tema que yo he estudiado bastante. Yo de pronto sea el senador que más debates de salud ha hecho, por lo menos los más sonoros de ellos. Yo fui el que destapé todo este escándalo de Salud COP. ¿Cuál es el problema del sistema de salud en Colombia? Es que la ley 100, que es la ley madre que sostiene todo esto, no es la ley, ojo con esto, Antonio, no es la ley para la salud de los colombianos, para darles buena salud a los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Los siguientes temas que vamos a tratar con el senador, que son muy importantes, por supuesto, que a todos los colombianos nos interesan, tienen que ver con el empleo, senador, tienen que ver con la paz y tienen que ver con la educación. Siguiente corte de comerciales, trataremos estos temas. No se vayan. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Paga Todo, la red multiservicio más grande de Bogotá y Cundinamarca. Juegos de suerte y azar, recargas, pagos y recaudos, servicios. Juega tu chance en Paga Todo con el sorteo del Dorado y no te pierdas la transmisión de todos los sorteos de El Dorado por el Canal 1, de lunes a sábado a las 11 a.m. y a las 3:30 p.m., los domingos a las 7:25 p.m. y los festivos a las 7:30 p.m. Supervisa Lotería de Bogotá. Seguimos en nuestro último segmento con Diálogo Mayor. El tiempo se nos agota muy rápido, pero nos quedan 3 temas, senador, que son muy importantes para los colombianos. Los temas de empleo y de empleabilidad del país son cifras realmente muy complejas de entender, porque hablamos de empleo formal, de un dígito del 8, del 9%, pero de una cantidad de personas en empleo informal que superan los 2 dígitos sobradamente. ¿Qué haría usted con el tema de empleabilidad de los colombianos, que hoy sin duda es un tema de preocupación fundamental, ¿no? Sí, es muy grave, es muy grave. Es de lo peor de América, ¿no? Estamos por ahí tal vez con Haití o algo así como lo peor. Ahora, señalar primero entonces esto, Antonio. El desempleo es el problema más dramático de una familia. No tener empleo es no tener salud, es no tener educación, es no tener nada. O sea, no hay cosa más dramática que eso. Pero el empleo tiene una causa que es la que hay que atacar, el desempleo, perdón. O sea, el empleo no se crea solo, el empleo es la resultante de otras políticas.
¿Y qué es lo que le falla a Colombia fundamentalmente? Es que Colombia no crea riqueza. Entonces Colombia tiene un subdesarrollo y una crisis industrial bárbara. Entonces la industria que antes creaba empleos ya no los crea porque esa industria está reducida a menos. El caso del agro nos pasa parecido. Entonces lo que tenemos es un agro que no crece como debería crecer el capitalismo de los $6.000 y entonces allí no se crean los empleos. Entonces la gente se viene empobrecida del campo a la ciudad y llega a la ciudad y no encuentra, como sucedía en la Europa del siglo XIX, una industria que los recibiera. Tenemos un problema de la concentración de la riqueza feroz y entonces hay una política muy dura contra la clase media empresarial. Yo estoy enfatizando en ese tema. Es que en buena parte el empleo se crea en las pequeñas y medianas empresas en el mundo entero, en esa clase media empresarial hoy tan maltratada en Colombia. Si usted mira, por ejemplo, cómo funciona el sistema financiero, la banca, ellos hacen unas ganancias descomunales, pero no se transmite eso, digamos, en un mejor funcionamiento de la economía porque se monopoliza todo. Entonces, aquí sí que hay que hacerle un ataque al modelo económico y hay que cambiar el modelo económico. Si usted destruye el aparato productivo, concentra la riqueza se va hacia el extranjero, que son las cosas que están pasando en Colombia, usted no podrá tener empleo, no podrá tener empleo. Perdemos competitividad. O sea, en Antioquia esto, por ejemplo, lo saben bien, se hunde el empleo antioqueño cuando se hunden los textiles y las confecciones, que eran las industrias que mantenían ese empleo, en el caso de Antioquia, en condiciones diferentes, pero lo mismo podríamos decir en Boyacá y en todas partes. Por supuesto. Senador, usted fue un férreo opositor de los gobiernos anteriores y generó unos debates muy interesantes sobre los temas sociales y los temas en general del tratamiento de paz. Los temas de paz en Colombia ya son insoslayables, tenemos un pacto de Estado, un acuerdo de Estado que hay que cumplir. Si en una eventual presidencia suya, de la presidencia de la República, ¿cuál sería su posición frente a cómo se han manejado estos temas de paz, conflicto, acuerdo y posacuerdo? Yo fui siempre y he sido siempre enemigo de la lucha armada, contrario a eso, pero amigo de un proceso de paz. Hemos acompañado este proceso y el día de mañana en un gobierno mío se cumplirían los acuerdos de paz y yo pienso que todos los candidatos deberíamos hacer un compromiso en ese sentido. Bueno, primero porque son acuerdos de Estado y uno tiene que ser respetuoso de este tipo de asuntos, pero además por esta razón. Yo estoy sintiendo que esta controversia en torno a la paz y a la violencia en Colombia se volvió una cortina de humo mediante la cual tapan los demás problemas nacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Lo vimos mucho en los días del sí y el no, y no es que no pueda haber sí y no, ese no es el problema, pero eso lo volvieron una pelea de perros y gatos, y creo que la quieren volver pelea perros y gatos, pelea de perros y gatos en el 2018, para ocultarnos los demás problemas nacionales y llevarnos un poco a los tiempos del bipartidismo liberal conservador, donde a la gente la llevaban arriada como toros de casta a votar sin siquiera saber por qué, mientras los élites de esos partidos manejaban el poder tras bambalinas. Esa es de las cosas que a mí más me preocupa, que se quiera utilizar este debate de mala manera para ocultar que aquí hay que hablar del desempleo, la pobreza, la salud, la educación, la corrupción. Eso es lo que más me preocupa, pero bueno, que se cuente con que yo en mi gobierno cumpliré esos acuerdos porque, repito, o sea, hay que actuar de buena fe, a la gente no se la puede engañar en procesos como este, bueno, y en general ningún tipo de procesos. Perfecto. Senador, usted ha sido profesor. Y eso nos alegra muchísimo. Además, arquitecto, ¿no? Sí, señor. Profesor de tiempo completo. Y eso nos alegra porque hay una mirada también del tema de la academia que a este programa siempre le ha llamado la atención. ¿Qué hacer con los temas de ciencia, de tecnología, de innovación, con el presupuesto nacional que es tan triste y tan opaco para la investigación en este país? Si hay una cosa que funciona mal en Colombia es el sistema educativo. Antonio, yo estoy seguro que nos ponemos a conversar y estamos de acuerdo, porque es de mil maneras una política contra la educación de alta calidad. O sea, entonces esto se está volviendo que el que tiene mucha plata se paga educación de muy buena calidad. El que tiene menos plata se paga una educación bien mediocre y si tiene menos todavía no estudia nada. Ese es el modelo, eso es una cosa oprobiosa, peor que del siglo XIX. Y específicamente sobre el tema de la ciencia.
sí, que es parte de todo este aparato de creación de conocimiento. En lo que estamos es parecido a la barbarie. Yo promoví hace poco una audiencia con varios de los mejores científicos de Colombia para debatir este tema y las conclusiones son absurdas, ¿no? Un COMPES que no es sobre ciencia y lo llaman COMPES de ciencia. Nos metieron la mentira de que en la ley de regalías iba a haber plata inmensa para la ciencia y eso se volvió una burla, y ahora ya en el colmo del descaro el gobierno ha dicho que va a coger la plata para ciencia y la va a pasar para vías terciarias. Y no es que no sean importantes las vías terciarias, claro, lo que pasa es que no puede ser a costa de la ciencia, porque lo que jalona al mundo en últimas es el desarrollo del conocimiento, la educación y dentro de eso la ciencia. Senador, para cerrar, porque el tiempo se nos fue, ¿cómo quisiera usted ver a Colombia para su nieta y todas las nietas de Colombia del 2018 hacia adelante? Yo la quisiera ver con un país que seguramente no habrá resuelto todos sus problemas. Yo tampoco soy un milagrero, no se trata de eso. Yo suelo ser juicioso en mis cosas. Ver una Colombia donde el país hubiera empezado a adentrarse en políticas correctas y hubiera atendido bien y resuelto cosas, pero sobre todo tuviera un rumbo claro en todos los aspectos, en ciencia, en educación, en salud, en industria, en agro, en seguridad, en infraestructura, en cultura, en todas las cosas. O sea, que uno pudiera decir, tenemos futuro. Es que una de las cosas más dramáticas que tenemos en Colombia es que uno mira las cosas, Antonio, y no estamos mejorando, estamos empeorando. Porque cuando usted está mal y usted ve que va hacia adelante, uno dice, bueno, vamos hacia adelante. Sí. Pero es que si usted mira la Colombia de los últimos 30 años en este país, es perdiendo todo. Teníamos más agro en 1990, teníamos más industria en 1990, teníamos mejor empleo en 1990, teníamos en cierto sentido hasta mejor salud. No exactamente, pero sí por lo menos el gasto público no era tan alto. O sea, y lo que estamos teniendo, menos corrupción. O sea, el país está no saliendo, sino hundiéndose. Entonces, de lo que se trata es de ponerlo a despegar. A despegar, esa es la palabra. Podríamos decir un país al alcance de los niños, como diría nuestro premio Nobel, y al alcance de la gente, y al alcance de todos los colombianos. Queremos darle el agradecimiento al senador Robledo por su tiempo, su disposición y por la claridad en que nos expuso estos temas para Diálogo Mayor. A ustedes los queremos invitar, por supuesto, a nuestras próximas emisiones. Síganos en las redes sociales y en otra oportunidad tendremos un nuevo tema y, por supuesto, esta será su casa, senador, para que vuelva a Diálogo Mayor. Una feliz noche para todos y hasta pronto.